Hola, mi nombre es Juan Pablo Ángel Puente y soy estudiante de la Universidad Abierta de Distancia UNAM, de la profesión de Filosofía, curso Hermenéutica. Hoy hablaremos sobre el taller número 3, argumentación sobre las determinaciones lingüísticas del pensamiento hermenéutico, sobre la obra de Ricoeur, 2018, Hermenéutica y Acción. Nos guiaremos por la siguiente pregunta: ¿qué límites podemos establecer para hablar de una interpretación con sentido? Para eso tenemos que abordar el título hablado o retomado en la obra de Ricoeur, que titula de la siguiente forma: ¿qué es un texto? Entonces, vamos a interpretar un texto. Entonces hablaremos lo que es un texto. Entonces, este se relaciona con la lengua, como lo plantea el texto, de un acontecimiento discursivo. Producir un discurso singular por el sujeto singular. Se asume que todo texto está relacionado con la lengua, misma posición que el habla. Esta habla es una reflexión antes que se puede hacer con otra persona, o solamente te puedes reflexionar mentalmente antes de escribir el discurso, antes de la escritura. Entonces, va antes del discurso y luego el texto, el lenguaje necesario para poder hablar y el hablar para los demás. Dado las escrituras fonéticas, confirman que la escritura no agrega nada al fenómeno del habla, a menos que la fijación permita conservarla. Entonces, el texto es un discurso fijado por la escritura. Al ser escrito, este queda fijo y no puede ser alterado. Si el escrito ya está impreso, no puede ser alterado. Puede ser hablado, pero no alterado. Esta fijación pudo producirse en el habla, la cual no está fijada al no estar escrita el discurso. El texto no puede sujetarse a transcribir un habla anterior, sino una forma en la que quiere expresar el discurso. Entonces comenzaremos a plantear los límites y las necesidades para tener una interpretación con sentido en base al texto. Entonces, la primera, será necesario de la ciencia natural y la ciencia espiritual. La ciencia natural ya la conocemos como las observaciones y análisis, y la ciencia espiritual que ya va más arraigado al tema personal y lo que nosotros creemos y cómo lo contextualizamos. Entonces, abordaremos sobre la ciencia espiritual, que la nombraron psiquismo ajeno. El psiquismo ya podemos entender que es un conocimiento personal y como es ajeno, las ideas son personales también. Un pensamiento proveniente de mí con ideas totalmente personales o interpretaciones personales que se pueden hablar y ser objetivas, ¿no? O incluso universales si llegamos a hablarla. Sin embargo, lo mantendremos personal y si lo hablamos puede llegar a ser objetivas. Entonces, esto es necesario para llegar a un punto objetivo con las demás personas. Entonces, primero tenemos que pasar por la ciencia espiritual para comprenderlo personalmente y podemos llegar a hablarlo y llegar a una verdad universal o ser objetivos. Lo otro es que tenemos que entender que hace falta manifestaciones que son duraderas a los testimonios humanos, conservados por la escritura. Con los monumentos escritos, así esta interpretación tiene que comprender con dichas manifestaciones, con los testimonios a los monumentos que son escritos ya establecidos, que tienen que carácter distinto de la escritura. Entonces, estos monumentos son necesarios, pues son como las bases para poder interpretar que son mismos escritos antes ya planteados para poder entender el futuro texto. Entonces, la necesidad de una interpretación es comprender antes para poder comprender un después. Y todo esto claramente del psiquismo ajeno, como ya hemos planteado. La siguiente es hablar un poco sobre la misma hermenéutica y su acción. Utilizar las reglas de explicación que la lingüística aplica, siendo similar a los sistemas simples de la lengua por posición del habla. Estas son distintas y al serlo permite un objeto homogéneo. Ahora, el habla pertenece a la fisiología, psicología, sociología, lengua, todas las reglas del habla. Aún así, todas estas pertenecientes de la lingüística. Es necesario de la lingüística, el idioma y estas cosas, detalles para poder entender y comprender el texto. Tenemos que hablar una misma lengua para entenderlo. Entonces, la lingüística es fundamental y regla básica, limitante, que si no tienes ideas sobre las reglas lingüísticas, no vas a entender, no vas a ni siquiera comprender algo en base al texto.
En eso también va en el mismo idioma. Entonces la regla lingüística es lo que generaliza las demás personas en un mismo idioma o un mismo entender. Por último, para fijar otro límite, afirmar que la reflexión no tiene valor sin la mediación de los signos y obras ya antes planteadas. Es decir, para la interpretación se requiere de la reflexión y esta de la explicación, aunque la interpretación se opone a ciertas formas de la explicación. Pero bueno, no entrando en el detalle, el proceso de autocomprensión mismo es necesario. Por tanto, el proceso de meditación es necesario y de la reflexión, tanto como la autorreflexión, el cual debe usar los signos y obras para ser guía y no quedar en la deriva misma. De esta forma podríamos tener estos límites, no podemos pasarnos ni podemos ser menos de estos límites para poder guardar el sentido de la interpretación. Muchas gracias y que tengan buen día.